Bueno, hoy vamos a hacer un programa especial, un programa en el que vamos a demostrar crímenes federales que se han cometido en Estados Unidos y se han cometido por funcionarios del gobierno interino. Extorsión, soborno. El miércoles 9 de septiembre pasado, Carlos Vecchio, que es el representante del gobierno interino de Juan Guaidó en Washington, tuiteó lo siguiente. Vamos a verlo en pantalla. Maduro y su mafia andan desesperados por hacerse nuevamente de todos los activos que hemos recuperado y protegido para el pueblo venezolano, como Citgo y los recursos rescatados de la corrupción. Por eso quieren aniquilar la Asamblea Nacional legítima y algunos le hacen el juego. Y definitivamente esto es cierto, ¿no? Porque la empresa que estuvo a punto de ser contratada para ello no accedió a pagar el soborno que le exigieron los funcionarios designados por el gobierno interino para el caso. Vamos a presentarles las pruebas y los antecedentes. En el año 2019, después de haberse juramentado Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y ser reconocido por más de 60 países, el consorcio Caribbean Recovery Assets, CRA, conformado por las empresas Lockheed Capital y Global Risk Management, presentaron al gobierno de transición una propuesta para recuperar los bienes de Venezuela ubicados en los países que forman parte de Petrocaribe. El propósito de la propuesta sería ejecutar un plan estratégico a corto plazo, 3 meses, para recuperar las deudas vencidas y atrasadas e iniciar la renegociación de reestructuración del 50% de las cuentas financiadas, con lo que el gobierno interino contaría con nuevos ingresos y fondos en dólares. Venezuela, a través de PDB Caribe, tiene un rango de porcentaje capital entre el 25% y el 60% en 12 países del Caribe. La propuesta estipulaba que el consorcio cobraría el 18% de lo recuperado sin recibir dinero como adelanto. A cambio, el consorcio se comprometía a la búsqueda de inteligencia de riesgo por 19 países, la auditoría forense, servicio del consorcio, gastos, servicio de recaudación, negociación de deuda, propuestas de recaudación de deudas, recuperación de activos y la representación legal de Venezuela. El 3 de enero del año 2020, CRA, el consorcio, es notificado de haber obtenido la buena pro de la Oficina de Gestión de Activos del Gobierno interino bajo la modalidad de contratación directa número CPGA-048-2019. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. A pesar de esto, 9 meses después, aún no se ha recuperado un solo bien en el exterior. La razón, pues el gobierno interino, a través de sus funcionarios, otorgó la buena pro a CRA, pero nunca le firmó el contrato, debido a que los representantes del consorcio se negaron a caer en el chantaje, a pagar las comisiones y coimas que exigía cada uno de los funcionarios del gobierno interino a cambio de otorgarles el contrato. Independientemente del gobierno interino que encabeza Guaidó, el consorcio CRA trabajaba desde mediados del 2018 en la propuesta de recuperación de capitales para Venezuela. Una vez que asumió la presidencia interina, los representantes del consorcio conversaron vía telefónica en abril del año 2019 con el propio Juan Guaidó y le explicaron brevemente la propuesta. Guaidó asignó al diputado Marco Aurelio Quiñones, de Voluntad Popular, para adelantar la gestión ante la Asamblea Nacional. A mediados de mayo del año 2019, los representantes del consorcio conversaron nuevamente con Juan Guaidó, quien les informó que la Asamblea Nacional llevaría adelante la gestión, que ya estaba al tanto de todos los detalles y confirmó que la propuesta sería discutida para llevarla a cabo.
Entre los meses de junio, julio y agosto del año 2019, los representantes del consorcio sostuvieron reuniones en Miami y vía telefónica por conferencia con la mayoría de los diputados guiados por Marco Aurelio Quiñones. Ahí estuvieron Elías Mata, de Un Nuevo Tiempo, Jorge Millán, de Primero Justicia, Luis Carlos Padilla, de Acción Democrática, Luis Florido, de Voluntad Popular, Freddy Superlano, de Voluntad Popular, Sergio Vergara, de Voluntad Popular, Luis Aquiles Moreno, de Acción Democrática, y Enrique Márquez, de Un Nuevo Tiempo, quienes decidieron emitir un informe solicitado por Juan Guaidó. Una vez que Guaidó recibió el informe, el diputado Quiñones le comunicó al consorcio que debían sostener una conversación telefónica con el procurador José Ignacio Hernández. Marco Aurelio Quiñones coordinó las dos conferencias telefónicas con Hernández entre agosto y septiembre del año 2019. En la primera conversación, los representantes del consorcio hicieron la explicación general de la gestión de recuperación y toma de Petrocaribe. En la segunda llamada telefónica estuvo incluido el presidente de la Junta Ad Hoc de PDVSA, Luis Augusto Pacheco Rodríguez, y John Goicoechea. En esa conversación, el procurador Hernández les comunicó que quería revisar el porcentaje de recuperación, así como también las firmas de abogados que participarían en la gestión. Al ser informado, Hernández estuvo de acuerdo con la firma de abogados del consorcio y el porcentaje final que se acordó del 18% de honorarios del consorcio estaba por debajo del rango de las tarifas internacionales fijadas para recuperaciones de este tipo. A mediados de octubre del año 2019, los diputados de la Asamblea Nacional que mencionamos anteriormente le comunicaron al consorcio que el procurador Hernández no tenía tiempo para revisar o preparar el contrato y que la vía que la Asamblea Nacional había decidido para cerrar la negociación era a través de la recién creada Comisión Presidencial para Gestión de Activos, por lo que los representantes del consorcio comenzaron a partir de ese momento a entenderse con el jefe de esa comisión, Javier Troconis, designado por Juan Guaidó, que por cierto ahí aparece en una fotografía con Diosdado Cabello. Vamos a hablar de las reuniones con Troconis. El 27 de noviembre del año 2019, los representantes del consorcio, Pedro Antar y Jorge Reyes, se reunieron por primera vez telefónicamente con Javier Troconis y con el diputado Carlos Prosperi. El 7 de diciembre del año 2019 se realizó la segunda reunión en la ciudad de Miami para explicarles la propuesta en detalle. Ahí estuvieron presentes Carlos Prosperi, el comisionado Troconis y un personaje llamado Magín Blasi Blanchard, quien según Troconis representaba a su hermano Fernando Blasi Blanchard, encargado de negocios de la embajada de Juan Guaidó en Washington y mano derecha del embajador Carlos Vecchio. Estos hermanos, por cierto, son conocidos desde que Manuel Rosales era gobernador del estado Zulia, porque todos los contratos de los insumos médicos, de los hospitales, todo estaba en manos de estos hermanos, quienes aquí en Estados Unidos representan los intereses de Manuel Rosales y, según ellos, del G4. En esa reunión, Troconis aclaró que este personaje que está en pantalla, que no es funcionario, sino hermano de un funcionario del gobierno interino, Magín Blasi Blanchard, era la persona autorizada para hablar en nombre de su oficina. En esa reunión le pidieron a los representantes del consorcio un contrato modelo, lo cual les fue enviado. Troconis le indicó a los representantes del consorcio que la oficina que él encabeza llevaría adelante la contratación y que los abogados de la comisión revisarían el contrato.
Se les comunicó también que Troconis delegaría a los hermanos Blasi Blanchard, Fernando y Mayín para llevar adelante la gestión. Les informaron que la contratación sería directa y que el consorcio había presentado la propuesta más completa para recuperar los activos del Caribe. Lo mismo, por cierto, les dijo el procurador José Ignacio Hernández. El consorcio le entregó a Juan Guaidó, Javier Troconis, José Ignacio Hernández, al presidente de PDVSA ad hoc, Luis Pacheco, y a todos los miembros de la Asamblea Nacional con los que se reunieron, el inventario inicial de los bienes a recuperar país por país. Y tienen que ver con extorsión, con soborno, con corrupción. ¿Cómo comienza el viacrucis de la extorsión en este contrato y en esta propuesta para recuperar los bienes de Venezuela en Petrocaribe? El 23 de diciembre del año 2019, los representantes del consorcio CRA, Jorge Reyes y Pedro Antar, son convocados a una reunión con Fernando y Mayín Blasi Blanchard en su oficina en El Doral, en la oficina de ambos en El Doral. En esa reunión, los hermanos que habían sido autorizados por Javier Troconis les escribieron a ambos directores de CRA en una hoja blanca de papel bond con las condiciones que según ellos exigía Troconis para la firma del contrato, entre las que se fija una comisión de $750,000 y además que del 18% de los honorarios del consorcio se les diera a ellos el 50%. Es decir, que se les considerara como socios del consorcio que ellos mismos estaban contratando. Por cierto, y ahí tienen ustedes en pantalla el papel, que es una de las pruebas. Una hoja blanca, papel bond, que aquí es válido judicialmente una prueba pericial caligráfica. ¿Quién escribió esta exigencia y de quién es la mano que la sostiene? La mano que mece la cuna, por cierto. La respuesta del consorcio a la extorsión del papel bond fue enviarle el 30 de diciembre a Javier Troconis vía email. Su email es troconisj@comisiondeactivosv.org. El texto de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, FCPA por sus siglas en inglés, que prohíbe en Estados Unidos a las empresas y a los estadounidenses pagar sobornos a funcionarios extranjeros para promover acuerdos comerciales. La FCPA se aplica a conductas prohibidas en cualquier parte del mundo y se extiende a las empresas estadounidenses que cotizan en la bolsa. Esta comunicación nunca fue respondida por Javier Troconis. Pedro Antar, director del consorcio, le dijo a esta periodista: complacer esas solicitudes es cometer un crimen federal en Estados Unidos, a lo que obviamente jamás estaremos dispuestos. Finalmente, el 2 de enero del año 2020, el consorcio recibe la buena pro para realizar el contrato y los directores de CRA creían que finalmente se había acabado el viacrucis de la extorsión, pero apenas comenzaba. En el documento en el cual se otorga la buena pro a CRA, Javier Troconis, comisionado presidencial para la gestión de activos, solicita algunos recaudos necesarios para firmar el contrato definitivo, los cuales le fueron entregados dentro del plazo otorgado. Para la recepción de documentos, la Comisión de Gestión de Activos contrató a la empresa Tax Forex Group, TFG por sus siglas, como se demuestra en la comunicación del 28 de enero del año 2020. Y en otra comunicación, el mismo día, Nelson Rincón, de TFG, le confirma a todos los relacionados del contrato haber recibido los recaudos de CRA. Por cierto, que uno de los recaudos exigidos era que CRA demostrara la solvencia financiera necesaria para ejecutar el contrato.
En comunicación a Nelson Rincón, explican que ya habían enviado el soporte financiero por 4.6 millones de dólares, que representaba el 153% de las necesidades financieras requeridas para operar. Posteriormente, incluso el consorcio subió este porcentaje financiero a 6.6 millones de dólares, lo que significa el 220% de lo requerido, como se demuestra en una comunicación recibida por el consorcio el 5 de febrero del año 2020. Apenas unos días después de haber recibido la Buena Pro en enero del año 2020, Jorge Reyes y Pedro Antar, directores de CRA, son citados por Mayín Blasi Blanchard a una oficina de un grupo de abogados en Brickell City Center. Por cierto, que vamos a colocar en pantalla una conversación entre Pedro Antar, directivo del consorcio CRA, y el propio Javier Troconis. Y ahí Javier Troconis confirma que Mayín Blanchard es el encargado por él de negociar. Ahí tienen ustedes el mensaje: dale, ponte de acuerdo con Mayín Blanchard. ¿Mayín qué? No puedo leer desde aquí. Ok. Ahí tienen ustedes la prueba. Bueno, en esa reunión, en ese encuentro, este personaje, Mayín Blasi Blanchard, insistió en la extorsión. Oigan esto con atención. Les exigió a Reyes y a Antar pagar de forma inmediata $50,000 de los $750,000 que habían exigido en el papel bond que tienen ustedes en pantalla. Y para ello les entregó una factura a nombre de la empresa Enérgica Power LLC, cuyo propietario es Mayín Blasi Blanchard, el autorizado por Javier Troconis. Una vez fuera de la oficina, Mayín le dijo a los directivos: tienen 5 minutos, irónicamente, ¿no? Tienen 5 minutos para que me depositen los $50,000, si no, olvídense del contrato. Y efectivamente, el contrato nunca se firmó. A partir de ese momento, Javier Troconis comenzó a desconocer la Buena Pro que se había firmado, porque la platica no llegó. Factores de Poder le preguntó a los directivos del consorcio CRA si algún funcionario de Estados Unidos llegó a conocer la propuesta de recuperación de bienes de Venezuela en Petrocaribe, y respondieron que tanto el gobernador del estado de la Florida, Rick Scott, como el senador Marco Rubio la conocen. Este último, por cierto, a través de una comunicación por escrito que le fue enviada a su correo electrónico el 24 de febrero del año 2020. Y entrevistados a través de un cuestionario escrito, los directores del consorcio CRA dijeron a Factores de Poder: desde que el presidente Guaidó nos pidió telefónicamente que arrancáramos con la propuesta, nos pidió no parar. No dejamos de invertir en la investigación, cruzando con nuestro staff, y llevamos la investigación profunda con empresas de inteligencia en cada país de forma paulatina, cosa que reconoció el procurador Hernández. Sus palabras fueron que él no sabía que había tantos activos por recuperar en el Caribe. De los bienes que no se recuperaron para el país debido a que funcionarios del gobierno interino se negaron a firmar, por ejemplo, este contrato a este consorcio que tenía ya el trabajo adelantado, porque sus directivos, los directivos del consorcio, no quisieron acceder al chantaje y a la extorsión. Las razones alegadas por quienes se suponía debían aprobar o no el contrato, pues quedan absolutamente anuladas con las pruebas que presentó y que presentaron aquí los directores de ese consorcio. Y hablan de soberanía, de rebeldía, de ideología, de democracia. No me importa qué partido representa el presidente, sino quién lo financia. Nada cambia si no cae su líder. Son la raza y nosotros gente